El proyecto Kids Corona nace de una demanda social. El hospital se planteó este estudio de forma muy amplia, abarcando diferentes colectivos, ¿no? Niños con COVID, gestantes en que queríamos ver cuál era el nivel de infección y también si se manifestaba de forma grave, pero también queríamos ver qué ocurría un poco con los niños cuando estaban en un ambiente en el que circulaba la COVID. Lo que nos planteamos nosotros es un estudio en el que pudiéramos reproducir unas condiciones parecidas a las que nos íbamos a encontrar en el retorno a la escuela de los niños. Y por eso pensamos en el tema de los casales. Entonces nos pareció de sumo interés poder disponer de datos reales de cuál era la posible transmisibilidad que tenían los niños en un entorno escolar, de forma que con estos datos luego las autoridades sanitarias pudieran tomar las medidas más adecuadas para un retorno seguro a las escuelas. Para realizar el estudio, lo que se hizo fue contactar con diferentes casales, de manera que pudiéramos ofrecerles estudiar a todos los niños y todos los monitores. Entonces, las pruebas que ofrecíamos hacer y que estamos de hecho realizando son habitualmente una recogida semanal de una muestra de saliva. La muestra de saliva la utilizamos para dos cosas: una, para mirar la PCR en saliva como diagnóstico de enfermedad de coronavirus, y también estamos haciendo una cosa bastante novedosa, que es intentar mirar si en esta saliva podemos también detectar anticuerpos que también nos ayudarán a categorizar si cuando nos sale una PCR positiva el niño realmente tiene una infección activa o ya es a lo mejor una infección pasada. También lo que hacemos es documentar otros aspectos más epidemiológicos. Pasamos una encuesta para saber pues, si el casal es más al aire libre, más cerrado, unas encuestas también de cuántos niños hay por grupo, cuántos grupos, es decir, datos que luego nos ayudarán también a conocer si la enfermedad impacta más en unos casos u otros. Y el segundo punto importante es, una vez tienes resultados, contactar, ¿no?, con estos niños o monitores que hayan podido dar positivos, con todo su grupo de contactos, ya para hacer más pruebas puramente ya como caso o como contacto de este niño o monitor que ha sido positivo. Lo primero fue el tener claro el diseño, tener claro el volumen de pacientes que nosotros queríamos recoger, qué tipo de muestras, y una vez con esta foto diseñar cómo haríamos esta recogida. Tuvimos claro que queríamos ir a una N grande porque la incidencia de coronavirus en ese momento era bastante baja y por lo tanto pensamos en ir a casales con más de 50 niños al menos del área metropolitana de Barcelona. En total se han registrado unos 1.700 niños y 400 adultos, y esto lo hemos repartido durante los 5 días de la semana. La clave de todo son las muestras. Se puso mucho hincapié en cómo recoger estas muestras, cómo mantenerlas en frío, ¿vale?, para que lleguen aquí, con todo lo que supone, ¿no?, salir a las 7 de la mañana con las cajas de 3 casals que vas a ir ese día. No es un tema de complejidad técnica, pero es un tema de organización, de volumen y por lo tanto también esta adaptación, ¿no?, de salir al campo y colaborar con la escuela y entre todos hacerlo, ¿no? Pero el papel para mí es esencial, el de enfermería, claro, porque es quien ha estado en la primera línea con los potenciales pacientes, ¿no?, o casos, y la parte de las muestras que es esencial. Para mí lo más de reto, ¿no?, que ha sido esto es recoger 2.000 muestras en una semana, pero es que no es recoger 2.000 muestras, es consentimientos informados, documentación en base de datos, recogida de muestras. Nunca en mi vida había puesto en marcha un estudio con tan poco tiempo y con esta magnitud. Hemos contactado con expertos internacionales y ellos también nos han confirmado de que en el mundo no hay nadie que en este momento esté haciendo estudios como este, y coinciden con que es uno de los estudios necesarios.